El costo superaría los $500,000. Escuché esas palabras del comité administrativo del hospital en Estados Unidos y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi familia, incapaz de afrontar los gastos de rehabilitación de mi padre tras sufrir un derrame cerebral, estaba al borde de la quiebra total. Fue en ese preciso instante, en el abismo de la desesperación, que una idea descabellada, casi una locura, se encendió en mi mente. ¿Y si lo llevábamos a Perú? Para mí, casada con un hombre peruano a quien conocí durante un voluntariado médico y habiendo vivido allí por 5 años, Perú era mi segundo hogar. Pero para mis padres, era un lugar tan ajeno como la superficie de Marte. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado en ese momento que la audaz decisión que tomé, desafiando la rotunda negativa de mi madre a enviar a mi padre a un país tan lejano y desconocido, resultaría en una recuperación que solo puede describirse como un auténtico milagro. Hola a todos, soy Emily, una enfermera de Minnesota, Estados Unidos. Hoy quiero compartir con ustedes la increíble, la alucinante historia que nos cambió la vida para siempre. Hace 5 años, le di el sí a mi esposo, un peruano de corazón inmenso, y comencé una nueva vida en la vibrante ciudad de Lima. En ese entonces, no tenía ni la más remota idea de la bendición monumental que esa elección traería a mi puerta. Era una mañana de otoño cualquiera, me alistaba para ir a la chamba. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas con motivos florales, calentando la habitación mientras mi esposo preparaba el desayuno en la cocina. Jamás imaginé que el repentino timbre del teléfono en ese instante exacto destrozaría nuestra normalidad y reescribiría nuestro futuro. En la pantalla, el nombre de mi madre. Considerando la diferencia horaria entre Estados Unidos y Perú, era rarísimo que llamara a esas horas. Con un nudo de angustia formándose en mi garganta, contesté. Al otro lado de la línea, solo escuché los sollozos desgarradores de mi mamá. Emily, tu padre. Se desmayó. Está en el hospital, no está bien. Mi corazón se detuvo en seco. La noticia, entregada a través de la voz temblorosa de mi madre, fue un golpe brutal. Mi padre, que estaba cuidando su jardín como cada mañana, se había desplomado de repente. Gracias a que un vecino lo vio y llamó al 911, la ambulancia llegó al toque, pero su estado ya era crítico. El diagnóstico inicial de los médicos fue un derrame cerebral, y de los bravos. ¿Qué tan grave? Mi propia voz temblaba. Dicen que una arteria principal en el lado derecho de su cerebro está obstruida. Ya le hicieron una cirugía de emergencia, pero la recuperación no será fácil. Emily, tengo tanto miedo. Al escuchar esas palabras, mis piernas fallaron y caí sentada. Era imposible de creer. Mi padre, un hombre que había gozado de una salud de fierro toda su vida, que incluso después de jubilarse salía a correr cada mañana y amaba la jardinería, ahora yacía indefenso en una cama de hospital. Apenas colgué, reservé el primer vuelo disponible. Mi esposo, sin decir una palabra, simplemente tomó mi mano y la apretó con fuerza. No te preocupes por nada acá, amor. Yo me encargo de todo. Tú solo alista tus cosas. Sin su apoyo incondicional en ese momento, creo que me habría derrumbado por completo. Al día siguiente, ya estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. Durante las más de 20 horas de vuelo, mi cabeza era un torbellino de miedos. ¿Cómo estaría mi papá? ¿Qué tan severas serían las secuelas? ¿Cómo diablos íbamos a enfrentar esto como familia? Cuando aterricé en el aeropuerto de Minneapolis, estaba agotada, pero corrí a recoger mi maleta y me dirigí directamente al hospital. La escena que presencié al llegar a la unidad de cuidados intensivos, la UCI, jamás se borrará de mi memoria. Mi padre, a quien siempre conocí como un roble, fuerte y lleno de vida, estaba postrado, rodeado por una maraña de aparatos médicos. La mitad derecha de su cuerpo estaba completamente inmóvil, y ni siquiera podía hablar correctamente. El lado derecho de su rostro estaba caído, y su mirada, perdida, reflejaba una profunda confusión. Mi madre estaba sentada a su lado. Apenas me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza desesperada. Emily, gracias a Dios que llegaste. Y con esas palabras, se rompió a llorar de nuevo. El médico a cargo nos explicó la condición de mi padre con un detalle clínico y frío. Era un infarto isquémico, causado por la obstrucción de una arteria grande. Aunque la trombectomía de emergencia se realizó con éxito, una parte de su tejido cerebral ya había sufrido un daño irreversible. Los centros de lenguaje y motor estaban afectados, lo que provocaba afasia y parálisis del lado derecho, requiriendo una rehabilitación a muy largo plazo. Pero la noticia que nos aniquiló por completo llegó después.
Un empleado de la administración del hospital nos llamó a su oficina para discutir, fríamente, los costos. Solo la cirugía de emergencia y la estancia en la UCI ya superaban los $100,000. Se estimaba que el costo total, incluyendo la rehabilitación y la hospitalización futura, alcanzaría la cifra astronómica de $500,000. $500,000. Eso es más de 1.800.000 soles. El problema mayúsculo era que el seguro médico de mi padre no lo cubría todo. Después de jubilarse, se inscribió en Medicare, pero muchos programas de rehabilitación y los costos de internamiento a largo plazo quedaban fuera de la cobertura. Al final, la suma que nuestra familia tendría que pagar de su propio bolsillo se estimaba en más de $300,000, casi 1.100.000 soles. La noticia nos dejó devastados. Mi madre tenía ahorros para su jubilación, pero esa cantidad no era ni la sombra de lo que necesitábamos para cubrir una deuda tan monstruosa. Mi hermana Seba todavía estaba en la universidad, haciendo un posgrado, sin ninguna capacidad financiera. Y yo, bueno, recién estaba empezando a estabilizar mi vida en Perú. Esa noche, tuvimos una reunión familiar de emergencia. Juntos en la cafetería del hospital, compartimos nuestros miedos más profundos. Quizás tengamos que vender la casa, dijo mi madre con la voz hecha un hilo. La idea de vender la casa donde habíamos vivido por más de 30 años, la casa cuyo jardín mi padre había cultivado con sus propias manos y que reparaba con amor cada fin de semana, era un dolor insoportable. Dejaré la universidad y buscaré trabajo, propuso Sarah. Ella estaba a punto de obtener su doctorado en psicología, un sueño por el que había luchado durante años. La sola idea de que tuviera que renunciar a eso era demasiado cruel. Discutimos hasta altas horas de la noche, pero no llegamos a ninguna conclusión. Nos fuimos del hospital con el peso del mundo sobre nuestros hombros. Al día siguiente, llegué al hospital muy temprano. A mi padre lo habían trasladado a una habitación normal y un fisioterapeuta estaba realizando una evaluación inicial. Según el terapeuta, mi padre necesitaría rehabilitación intensiva durante al menos un año, y aún después, requeriría cuidados continuos. Normalmente, en casos como este, los primeros 3 a 6 meses el paciente debe estar internado para rehabilitación. Luego, se pasa a tratamiento ambulatorio. Sin embargo, por el problema del seguro, el periodo de hospitalización probablemente sería limitado. Las palabras del terapeuta añadieron otra capa de plomo a nuestra angustia. Si mi padre no podía recibir el mejor tratamiento posible, sus posibilidades de recuperación se reducirían drásticamente. Durante la hora del almuerzo, caminaba sola por los pasillos del hospital, perdida en mis pensamientos. Y de repente, como un relámpago, la idea, ¿y si lo llevamos a Perú? Como enfermera, conocía los sistemas de salud de varios países. Durante mi tiempo en Lima, había llegado a entender bastante bien el sistema médico peruano. Sabía que el sistema de salud privado en Perú era un mundo aparte del de Estados Unidos, especialmente en rehabilitación, donde era increíblemente más eficiente en costos. Además, Perú es famoso por su enfoque de medicina integrativa, que combina tecnología médica de punta con tratamientos complementarios tradicionales. Llamé a mi esposo de inmediato. Mi amor, ¿crees que sea posible llevar a papá a Perú? Sin dudarlo un segundo, mi esposo respondió a mi pregunta impulsiva. Claro que sí, mi vida. Déjame que averiguo todo al toque. A partir de ese día, empezamos a explorar la posibilidad del tratamiento en Perú. Mi esposo contactó a varias de las mejores clínicas de rehabilitación en Lima. Mientras tanto, yo preparaba el historial médico de mi padre y todos los datos sobre su condición actual. Nos enfocamos en buscar clínicas con experiencia en tratar pacientes internacionales. Unos días después, descubrimos algo que nos dejó en shock. El costo total del tratamiento en Perú no llegaba ni a una quinta parte de lo que costaría en Estados Unidos. Ni una quinta parte. Además, los programas de rehabilitación eran más intensivos e incluso incluían un sistema de medicina complementaria que combinaba terapias herbales y acupuntura con la medicina occidental. También nos informaron que ofrecían servicios de traducción y un coordinador médico para pacientes internacionales. Con un rayo de esperanza, le presenté la idea a mi familia. Pero su reacción fue exactamente la que me esperaba. El rechazo, especialmente de mi madre, fue absoluto. Se opuso con todas sus fuerzas. Perú. ¿Quieres mandar a tu padre a un país tan lejano? No entendemos el idioma, la cultura es diferente. ¿Cómo vamos a seguir un tratamiento allá? Además, con su condición, ¿cómo va a soportar un viaje tan largo?
La preocupación de mi madre era completamente comprensible. Mi hermana Sarah también expresó sus dudas. ¿No es el sistema médico de Estados Unidos el mejor del mundo? Dudo que en Perú pueda recibir un tratamiento decente. Sin mencionar el choque cultural, ¿crees que papá pueda soportarlo? Sus miedos eran lógicos. Para ellos, Perú era un país lejano, un completo desconocido. Pero yo no iba a rendirme. Pasé toda la noche recopilando datos, preparando una presentación detallada con información sobre las acreditaciones internacionales de las clínicas en Lima, muchas de ellas acreditadas por la JCI, casos de estudio de pacientes extranjeros, el sistema de apoyo con traductores y, lo más importante, un desglose detallado de los costos estimados. Los datos que preparé incluían el hecho de que muchas de las grandes instituciones médicas de Lima, como la Clínica Delgado o la Ricardo Palma, habían recibido acreditación de la Joint Commission International. Una comparación de las tasas de recuperación de pacientes con ACV con las de Estados Unidos, y testimonios reales de pacientes extranjeros que habían sido tratados allí. También encontré estudios que demostraban la efectividad del sistema de medicina complementaria peruano en la rehabilitación de pacientes post-ACV. Al día siguiente, comencé mi presentación ante la familia. Al principio, me miraban con escepticismo, pero poco a poco, sus rostros comenzaron a mostrar interés. Pude ver un cambio notable en la expresión de mi madre. ¿Es esto realmente posible? ¿Y el vuelo? ¿Y cómo viviremos allá? Su voz todavía sonaba ansiosa, pero había un destello de esperanza en ella. Les expliqué, una por una, todas las respuestas que había preparado. Que en Perú había coordinadores médicos para pacientes internacionales y que los servicios de traducción estaban disponibles. Les expliqué que, aunque mi departamento con mi esposo no era enorme, había espacio suficiente para recibirlos. Y lo más crucial, la calidad de la rehabilitación y el costo. La recuperación que en Estados Unidos podría tomar más de un año, en Perú podría ser más corta. Y lo más importante, nuestra familia no irá a la bancarrota. No tendremos que vender la casa, y Sarah no tendrá que dejar sus estudios. Al escuchar mi explicación, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de mi madre. Después de un largo silencio, suspiró profundamente. Está bien, Emily. Si estás tan segura, entonces. Vamos todos a Perú. Mi hermana asintió, apoyando la decisión de mi madre. Y así, nuestro viaje a lo desconocido, a Perú, quedó decidido. Pero tomar la decisión fue solo el comienzo. Trasladar a mi padre, un paciente en estado grave, en un vuelo internacional resultó ser un proceso mucho más complejo de lo que habíamos imaginado. Primero, necesitábamos una evaluación médica para confirmar que estaba en condiciones de viajar por aire. Tuvimos que contratar una ambulancia aérea especial equipada con instrumental médico. Además, todo el historial clínico de mi padre tuvo que ser traducido del inglés al español, y todos los preparativos iniciales con la clínica en Lima debían estar listos. Todo este proceso tomó unas 2 semanas. Durante ese tiempo, mi padre solo recibía cuidados básicos de estabilización. La factura del hospital, que crecía exponencialmente cada día, nos presionaba cada vez más, fortaleciendo nuestra determinación de partir hacia Perú cuanto antes. Finalmente, llegó el día de la partida. A mi padre lo subieron a la ambulancia aérea especial con un equipo de médicos profesionales que lo monitorearían durante todo el vuelo. El costo no fue bajo, pero era muchísimo más económico que seguir con el tratamiento un par de semanas más en Estados Unidos. Mi madre y yo tomamos el mismo vuelo comercial. Mirábamos por la ventanilla con el rostro tenso. ¿Es esta la decisión correcta? ¿Podrá papá soportar este viaje tan largo? Esos pensamientos ansiosos no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Tras un larguísimo vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Allí, un equipo médico ya nos estaba esperando y, con una eficiencia impresionante, trasladaron a mi padre a una ambulancia. Mi esposo nos recibió en el aeropuerto, y mi madre parecía asombrada con el paisaje de Lima, una ciudad que veía por primera vez. ¡Asumare! No me imaginé que la ciudad fuera tan moderna. Los edificios parecen todos nuevos. La primera impresión de mi madre fue sorprendentemente positiva. Cuando llegamos al Centro Médico Internacional, una clínica universitaria en Lima, fue cuando por fin pude respirar aliviada. Las instalaciones, impecables y modernas, el personal, capaz de comunicarse en un inglés perfecto, y sobre todo, un ambiente de cálida bienvenida nos recibió. La coordinadora médica internacional, la señora Rosario Quispe, nos hizo un recorrido por las instalaciones y nos explicó detalladamente el proceso de tratamiento que seguiría mi padre.
Su inglés fluido y su actitud profesional calmaron enormemente la ansiedad de mi madre. Aquí, la rehabilitación intensiva se realiza al menos 5 días a la semana, de 3 a 4 horas diarias. Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla son la base. Si ustedes lo desean, también podemos ofrecer tratamientos complementarios como acupuntura y medicina herbal. El médico a cargo, después de examinar a mi padre detalladamente, nos explicó el plan de rehabilitación. Era un enfoque integral que no solo incluía la medicina occidental, sino también un programa de rehabilitación con medicina complementaria. Mi madre todavía parecía mirar con recelo, especialmente la medicina tradicional. ¿Acupuntura? ¿Eso de verdad funciona? ¿Tiene base científica? La pregunta de mi madre era muy válida. El doctor Alejandro Vargas, un experto en medicina complementaria, le explicó pacientemente cada método. Le mostró los últimos estudios de investigación y casos clínicos sobre la efectividad de la acupuntura post-derrame. Lo que más me impresionó fue su explicación sobre cuán sistemática era la colaboración entre la medicina occidental y la oriental. Cada semana, tenemos una junta de equipo para discutir el plan de tratamiento de cada paciente. Especialistas de medicina occidental y expertos en medicina complementaria deciden juntos el mejor enfoque terapéutico. Yo misma, como enfermera, al principio era escéptica sobre la medicina complementaria. Pero durante mi tiempo en Perú, había experimentado su efectividad de primera mano, así que pude tranquilizar a mi madre. Mamá, el año pasado, cuando me dolía la espalda por una hernia, probé la acupuntura y el efecto fue increíble. Al principio tampoco creía, pero después de sentirlo, mi perspectiva cambió por completo. La habitación del hospital superó todas nuestras expectativas. Aunque no era una habitación privada, cada cama estaba separada por cortinas para mantener la privacidad. Y al lado de la cama, había una cama plegable para el acompañante. Desde la ventana se veía el hermoso y bien cuidado jardín de la clínica, y la habitación en sí era limpia y luminosa. Esto es mejor que el hospital en Estados Unidos, murmuró mi madre con una expresión de asombro. Al día siguiente, comenzó el tratamiento de mi padre. La primera semana fue un periodo de adaptación para todos nosotros. Mi padre tenía fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla todos los días. Por las tardes, se añadía la acupuntura y la toma de preparados herbals. Un tratamiento que en Estados Unidos probablemente solo habría recibido 3 veces por semana, aquí se realizaba de manera intensiva, todos los días. El proceso fue más duro de lo que imaginábamos. Mi padre a menudo mostraba frustración, especialmente cuando le costaba comunicarse debido a la afasia. Sin embargo, el equipo médico siempre fue increíblemente paciente con él, animándolo enormemente incluso por el más mínimo progreso. Y lo asombroso fue que, en solo una semana, comenzaron a notarse pequeños cambios. Los dedos de la mano derecha de mi padre empezaron a moverse ligeramente. El médico que lo trataba nos dijo, es una buena señal en una etapa tan temprana. Pero para nuestra familia, fue el comienzo de una esperanza inmensa. En Estados Unidos, cuando dijeron que un cambio así podría aparecer, preguntó mi madre. Dijeron que tomaría al menos un mes, respondí. Este pequeño avance nos dio un gran impulso. Mi madre empezó a levantarse temprano cada día para pasear por el parque cerca de la clínica e incluso se atrevió a probar la comida peruana en la cafetería. Al principio, el picante del ají la dejó en shock, pero poco a poco se fue acostumbrando y terminó disfrutando de platos como el caldo de gallina y el lomo saltado. Al entrar en la segunda semana de tratamiento, con la ayuda del terapeuta del habla, mi padre comenzó a pronunciar palabras simples. Sí, no, palabras básicas, pero que facilitaron enormemente la comunicación. Bajo la guía del fisioterapeuta, también empezó a practicar levantar ligeramente su brazo derecho. Hubo algo interesante en este periodo. En la cama de al lado, había un señor peruano que también estaba siendo tratado por un derrame cerebral. Aunque ingresó casi al mismo tiempo que mi padre, su ritmo de recuperación parecía más rápido. Al ver eso, el espíritu competitivo de mi padre pareció despertar y se volvió aún más aplicado en su rehabilitación. Aunque no podían comunicarse con palabras, a menudo se asentían mutuamente, dándose ánimos. Pasó un mes, y los cambios se hicieron mucho más evidentes. Mi padre ya podía hablar en frases sencillas y era capaz de levantar el brazo hasta la altura del hombro. También comenzaron a aparecer pequeños movimientos en su pierna derecha y, con la ayuda del fisioterapeuta, empezó a practicar cómo levantarse y sentarse de la cama. Un progreso que, según el hospital en Estados Unidos, habría llevado meses, ocurrió en tan solo un mes. Mi madre estaba cada vez más asombrada con el sistema médico de aquí.
Las enfermeras aquí son increíblemente amables y detallistas. Vienen a la habitación a revisar a papá mucho más a menudo de lo que hubiera imaginado en Estados Unidos. Y siempre responden a nuestras preguntas. Siento que su trato hacia los pacientes es de un respeto absoluto. Yo, con mi experiencia como enfermera en Estados Unidos, quedé una vez más impresionada por la eficiencia y el enfoque centrado en el paciente del sistema médico peruano. En Estados Unidos, debido a los horarios apretados del personal médico, a menudo es difícil dedicar tiempo suficiente a cada paciente. Pero aquí, los médicos y enfermeras parecían tomarse todo el tiempo necesario para cada uno. Después de un mes y medio, mi padre comenzó a practicar caminar por los pasillos de la clínica con un andador. Sus pasos eran inestables, sí, pero su determinación era más fuerte que la de nadie. Incluso se levantaba temprano cada día para pedir sesiones de práctica adicionales. Durante este tiempo, mi madre también demostró una capacidad de adaptación asombrosa. Al principio, no sabía ni una palabra de español, pero ahora ya podía decir saludos básicos como buenos días, gracias y qué rico. Incluso podía pedir su propia comida en la cafetería del hospital. Y no solo eso, empezó a ver telenovelas peruanas, buscando las que tenían subtítulos en inglés para pasar el tiempo. Emily, ¿quién es este actor? ¡Qué guapo!, me preguntó mientras veía una telenovela popular. No pude evitar reírme. Jamás pensé que mi madre se adaptaría a la cultura peruana tan rápido. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Al entrar en el segundo mes de tratamiento, mi padre de repente tuvo fiebre alta y síntomas de neumonía. Es una complicación común en pacientes con ACV, pero en ese momento, el miedo volvió a apoderarse de nuestra familia. Pensé, ¿qué hubiera pasado si todavía estuviéramos en Estados Unidos? Pero la respuesta rápida del equipo médico peruano fue simplemente excepcional. Se inició de inmediato la terapia con antibióticos y se implementó un monitoreo intensivo las 24 horas. El equipo médico se turnaba para revisar la condición de mi padre, y las enfermeras venían constantemente a tomarle la temperatura y vigilar cada cambio. Y lo que fue aún más sorprendente fue el costo. En Estados Unidos, un tratamiento intensivo como este habría añadido miles y miles de dólares a la factura. Pero en Perú, gracias al seguro privado que contratamos para pacientes extranjeros y a los programas de apoyo al paciente, el costo que tuvimos que asumir fue relativamente pequeño. Esto nos dio un alivio financiero inmenso. En 3 días, la condición de mi padre se estabilizó y la rehabilitación pudo continuar. Este incidente, lejos de asustarnos, fortaleció aún más nuestra confianza en el sistema médico peruano. Mi madre ya no expresó ninguna duda sobre la medicina de aquí. Al contrario, comenzó a contar con orgullo su experiencia a sus amigas en Estados Unidos. Probablemente no me creerán, pero el hospital aquí es absolutamente increíble. Los médicos siempre se toman el tiempo para explicar todo, y las enfermeras tratan a los pacientes como si fueran de su propia familia. Y el costo es solo una fracción de lo que pagaríamos en Estados Unidos, les decía durante sus videollamadas. Al entrar en el tercer mes de tratamiento, mi padre mostró un progreso espectacular. Ya podía caminar por el jardín del hospital con su andador, y las conversaciones sencillas eran posibles. Aunque su pronunciación aún no era perfecta, podía expresar sus pensamientos con mucha más facilidad. También empezó a practicar comer con una cuchara usando su mano derecha. Durante este tiempo, nuestra familia comenzó a sumergirse más profundamente en la cultura peruana. Los fines de semana, explorábamos los mercados tradicionales cerca de la clínica, y mi madre quedó fascinada con los ingredientes frescos de Perú. Nunca había visto verduras y frutas tan frescas. Es totalmente diferente a los grandes supermercados de Estados Unidos. Mi padre también comenzó a adaptarse a la comida peruana. Al principio, el menú del hospital le parecía extraño, pero poco a poco empezó a disfrutar de platos como el caldo de gallina y el ají de gallina. Esta comida se siente saludable, especialmente esta sopa caliente. Realmente me da energía. Mi padre mostró un interés particular en las sopas y caldos peruanos, algo que nunca había probado en Estados Unidos. Una de las cosas más memorables durante nuestra estancia en el hospital fue la calidez de los otros pacientes y sus familias. A pesar de la barrera del idioma, siempre nos saludaban con una sonrisa y a menudo compartían frutas o bocadillos con nosotros. Especialmente cuando una abuelita de la habitación de al lado nos trajo un tazón de aguadito de pollo que ella misma había preparado, nuestra familia se sintió profundamente conmovida. En mi pueblo, cuando alguien está enfermo, los vecinos suelen llevar comida así, nos dijo. Al escuchar eso, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. En Estados Unidos,
es raro que los vecinos sean tan cercanos. Esto es realmente conmovedor. La rehabilitación de mi padre se volvió cada vez más diversa con el tiempo. Además de la fisioterapia, terapia ocupacional y del habla, también se iniciaron la musicoterapia y la terapia artística. Según los estudios, estos enfoques creativos pueden estimular la recuperación cerebral. Mi padre, que al principio se sentía torpe, finalmente comenzó a participar activamente en estas actividades. Durante una sesión de musicoterapia, cuando vi a mi padre sosteniendo una guitarra y, aunque torpemente, intentando tocar algunos acordes, no pude contener las lágrimas. Para mi padre, que en su juventud amaba tocar la guitarra, esta actividad era más que una simple terapia. Era una experiencia significativa que lo reconectaba con su yo del pasado. Al entrar en el cuarto mes, con la ayuda de un terapeuta, mi padre, por primera vez, pudo dar unos pasos sin ningún tipo de ayuda. Aunque fue inestable, fue su primer paso sin apoyo. Esa noche, tuvimos una pequeña celebración en un restaurante peruano cerca de la clínica. Mi madre, con lágrimas en los ojos, dijo, si todavía estuviéramos en Estados Unidos, papá seguiría en una silla de ruedas, y nuestra casa probablemente ya estaría vendida. Emily, tu idea de venir a Perú fue realmente la decisión más sabia. Siendo realistas, los costos en Estados Unidos ya estaban a un nivel que habría destrozado las finanzas de nuestra familia. El costo total de todos los tratamientos y la hospitalización durante 4 meses en Perú fue incluso más barato que el costo de un mes de tratamiento en Estados Unidos. Además, los enfoques complementarios como la acupuntura, que en Estados Unidos en su mayoría no están cubiertos por el seguro y deben pagarse por completo, aquí estaban incluidos como parte del protocolo estándar de tratamiento integrativo. Durante este tiempo, consulté con el médico de mi padre para discutir los planes a futuro. Si la recuperación continúa a este ritmo, se estima que en 6 meses, su padre podrá realizar las actividades diarias de forma independiente. Sin embargo, para una recuperación total, podría necesitar alrededor de 1 año más. Este era un cronograma mucho más rápido que el pronosticado por los médicos en Estados Unidos, quienes predijeron que las actividades diarias básicas solo serían posibles después de al menos 1 año de rehabilitación hospitalaria. Cuando pregunté sobre la razón de esta diferencia, el médico explicó varios factores. Primero, la intensidad del tratamiento es diferente. Aquí, ofrecemos varios tipos de rehabilitación durante varias horas cada día. Segundo, creemos que el sistema de medicina complementaria contribuye a mejorar el efecto de la recuperación. La acupuntura y los preparados herbals pueden ayudar a mejorar el flujo sanguíneo al cerebro y reducir la inflamación. Tercero, y lo más importante, es el apoyo y la participación activa de la familia. Cuando una familia como la suya apoya y participa activamente en el tratamiento del paciente, tiene un impacto enorme en la recuperación. Estas palabras nos consolaron enormemente, especialmente a mi madre, que cada noche ayudaba a mi padre con ejercicios ligeros y lo acompañaba en las comidas, participando de manera muy activa. Las palabras del médico confirmaron que sus esfuerzos no eran en vano. Al entrar en el 5.º mes, mi padre ya podía ir al baño solo usando un dispositivo de ayuda. Este fue un progreso muy significativo tanto para él como para la familia. La recuperación de la independencia no solo afecta la salud física, sino también la mental. Se notaba claramente que el rostro de mi padre se había vuelto más brillante y su confianza en sí mismo se estaba recuperando lentamente. Hubo algo interesante en este periodo. El Centro Médico Internacional de la clínica nos pidió permiso para usar el caso de nuestra familia como estudio. Una investigación para analizar la rápida velocidad de recuperación de mi padre y la efectividad del sistema de medicina complementaria. Nuestra familia aceptó con gusto. Y después de eso, incluso una delegación de un hospital de Estados Unidos vino a observar el proceso de tratamiento de mi padre. El Dr. Thomas Johnson, un neurólogo especialista de Estados Unidos, expresó su admiración sin rodeos. Un enfoque integrativo como este es raro de ver en Estados Unidos, pero los resultados son realmente extraordinarios. Especialmente la combinación de acupuntura con la medicina moderna es muy interesante. Quizás también deberíamos considerar implementar un enfoque similar. Al escuchar sus palabras, mi madre sonrió con orgullo. Al principio yo también dudaba, pero después de ver los resultados de primera mano, no se necesitan palabras. A medida que el caso de mi padre atraía más atención, nuestra familia a menudo se encontraba aconsejando a las familias de otros pacientes extranjeros. Mi madre, en particular, solía dar consejos a las familias recién llegadas sobre cómo adaptarse al sistema hospitalario en Perú. Al principio puede parecer extraño, pero pronto quedarán impresionados con el sistema tan organizado de aquí.
Cuando pasaron 6 meses, tomamos una gran decisión. Como la condición de mi padre ya era bastante estable, decidimos dejar el hospital y continuar la rehabilitación de forma ambulatoria desde nuestra casa. El médico principal estuvo de acuerdo con nuestra decisión y recomendó rehabilitación ambulatoria 3 veces por semana y tratamiento complementario 2 veces por semana. El día del alta, todo el personal del hospital salió a despedirnos e incluso nos prepararon una pequeña tarjeta de despedida. Durante los 6 meses en el hospital, se habían convertido en más que un equipo médico, eran como una familia. Especialmente la enfermera a cargo, la hermana Dewey, nos abrazó con lágrimas en los ojos. Los vamos a extrañar mucho, señor y señora, pero estamos muy felices por este nuevo comienzo. La vida en casa fue un nuevo desafío. Nuestro departamento, que originalmente era perfecto para mi esposo y para mí, ahora sería compartido con mis padres. Mi esposo, con una generosidad increíble, ofreció su estudio para que fuera la habitación de mis padres, y él mismo dormiría en el sofá de la sala. Su comprensión y apoyo fueron la mayor fortaleza en todo este proceso. También tuvimos que hacer algunas renovaciones en el departamento para que fuera accesible. En los pasillos estrechos, instalamos pasamanos, y en el baño, pusimos alfombras antideslizantes. Mi esposo incluso creó voluntariamente un pequeño espacio de rehabilitación en un rincón de la sala para ayudar con los ejercicios de mi padre. Toda la rutina familiar se reorganizó en torno a la recuperación de mi padre, pero nadie se quejó. Nuestros horarios diarios se ajustaron a las terapias de mi padre, y yo también tuve que adaptar mi horario de trabajo. Afortunadamente, la clínica internacional donde trabajaba me permitió un horario flexible y, a veces, trabajar desde casa. Sin un sistema de apoyo como este, habría sido mucho más difícil para nuestra familia superar todo esto. Sorprendentemente, la vida en casa tuvo un efecto aún más positivo en la recuperación de mi padre. En el ambiente familiar y acogedor, encontró estabilidad emocional, lo que fortaleció aún más su motivación para la rehabilitación. Cada día, poco a poco, mi padre podía hacer más cosas. En el hospital, siempre me sentí como un paciente. Pero aquí, siento que estoy recuperando mi papel como cabeza de familia, dijo mi padre una noche durante la cena. Esas palabras nos conmovieron a todos. En casa, mi padre comenzó a participar en actividades cotidianas sencillas. Leer el periódico, ver televisión, a veces, jugar ajedrez con mi esposo se convirtieron en parte de su proceso de rehabilitación. Especialmente su esfuerzo por aprender nuevas palabras mientras veía las noticias peruanas ayudó mucho a su rehabilitación del lenguaje. En el 7º mes, hicimos un viaje familiar a una villa en Cieneguilla, cerca de Lima. Mi padre, apoyado en un bastón, pudo subir y bajar las escaleras lentamente y disfrutar del ambiente tranquilo en medio del campo. Esto fue más que un simple viaje, fue un momento simbólico de que mi padre estaba volviendo a la vida normal. Durante este tiempo, mi madre también experimentó un cambio increíble. Se adaptó aún más profundamente a la cultura peruana. Ahora participaba regularmente en las clases de Zumba por la mañana con las señoras del vecindario e incluso conversaba en un español sencillo. También se volvió adicta a las telenovelas, esperando cada noche un nuevo episodio. Al principio tenía prejuicios sobre Perú, pero ahora siento que este lugar es como nuestro segundo hogar, decía a menudo mi madre. En el 8º mes, mi padre ya podía caminar por el vecindario solo con la ayuda de un bastón. Su forma de hablar también había vuelto casi a la normalidad. Lo más impresionante fue que había memorizado varias palabras en español. Buenos días, gracias. Con esos saludos básicos, se comunicaba con los vecinos, y verlo nos llenaba de un orgullo inmenso. Nunca pensé que una recuperación así fuera posible, dijo mi padre un día mientras paseábamos. Los médicos en Estados Unidos dijeron que probablemente dependería de una silla de ruedas de por vida. Si me vieran ahora, se quedarían boquiabiertos. Durante este tiempo, recibimos llamadas de amigos y familiares en Estados Unidos. Todos estaban asombrados al escuchar sobre la recuperación de mi padre, y algunos de ellos expresaron su deseo de venir a Perú a verlo. Especialmente mi tío, el hermano de mi padre, que también sufría de una enfermedad cardíaca, preguntó seriamente sobre la posibilidad de recibir tratamiento en Perú. Al entrar en el 9º mes, el médico principal de mi padre nos dio una noticia sorprendente. Ya pueden regresar a Estados Unidos cuando quieran. Las actividades diarias básicas ya las puede hacer casi por su cuenta. Sin embargo, nuestra familia no tenía planes de regresar de inmediato. Aunque la condición de mi padre era estable, sentíamos que los chequeos regulares y el programa de rehabilitación en Perú seguían siendo importantes. Y, sobre todo, ya nos habíamos acostumbrado a la vida aquí.
Mi madre ahora podía cocinar platos peruanos por su cuenta, y mi padre había empezado a jugar ajedrez con sus nuevos amigos en la comunidad de adultos mayores del distrito. Aunque no se entendían completamente por el idioma, verlos comunicarse a través del juego era realmente impresionante. La vida aquí es agradable, tranquila, la gente es amable y, lo más importante, es bueno para mi salud. Las palabras de mi padre representaban el pensamiento de toda la familia. Cuando pasaron 10 meses, hicimos una videollamada sorpresa a nuestros parientes en Estados Unidos. Mi padre, de pie frente a la cámara, caminó unos pasos sin bastón y conversó con una voz clara. La expresión de asombro de nuestros parientes al otro lado de la pantalla todavía la recuerdo. Esto es un milagro. Un verdadero milagro, dijo mi tía entre lágrimas. Su condición era tan grave, pero ahora está casi como antes. No era un milagro. Era el resultado del sistema médico peruano, de un equipo médico dedicado y del esfuerzo incansable de nuestra familia. Una recuperación que en Estados Unidos habría llevado más de un año, en Perú se logró en 10 meses. Y en términos de costos, nuestra elección demostró ser la correcta. Después de hacer los cálculos, el costo total del tratamiento en Perú, incluyendo la ambulancia aérea, fue solo una quinta parte de lo estimado en Estados Unidos. Y lo que es más importante, no tuvimos que vender la casa ni mi hermana tuvo que sacrificar su educación. Nuestra familia logró evitar una crisis financiera, y eso nos proporcionó una gran estabilidad emocional. Pasó un año, y mi padre ya podía llevar una vida diaria casi completamente normal. A veces todavía le costaba mantener el equilibrio, pero podía caminar sin bastón, y sus funciones cognitivas también se habían recuperado casi por completo. El médico que lo trataba describió el caso de mi padre como una recuperación extraordinaria. En más de 20 años tratando a pacientes con ACV, rara vez he visto una recuperación tan completa. Especialmente considerando su estado inicial, esto es aún más sorprendente. Creo que este es un excelente ejemplo que demuestra la efectividad de un sistema integrativo. En este punto, tuvimos una importante reunión familiar. ¿Regresaríamos a Estados Unidos o nos quedaríamos en Perú? Sorprendentemente, mis dos padres querían quedarse más tiempo en Perú. La casa en Estados Unidos ya estaba alquilada, y si regresábamos, la preocupación por el sistema médico persistía. Me gusta la vida aquí. El hospital está cerca, la gente es amable. Si regreso a Estados Unidos, volveré a preocuparme por los costos médicos, dijo mi padre. Mi madre estuvo de acuerdo. Al principio, este lugar se sentía muy extraño, pero ahora me siento como en casa. Y todos sabemos que el sistema médico aquí es realmente bueno para ti. Poder vivir cerca de Amody también es una gran ventaja. Así que decidimos que mis padres se quedarían a largo plazo. Mi esposo y yo nos mudamos a una casa más grande, proporcionando un espacio cómodo para ellos. Al mudarnos a un departamento de 3 habitaciones, todos teníamos nuestro propio espacio, y la convivencia se volvió mucho más cómoda. Mi padre ahora va a la clínica de rehabilitación una vez a la semana y también recibe tratamiento regular de un terapeuta complementario cerca de casa. Mi madre comenzó a tomar clases de español en un centro cultural local y también se unió a reuniones de cocina con las vecinas. Nuestros parientes y amigos en Estados Unidos al principio no entendían nuestra decisión. ¿Cómo pueden vivir en un lugar tan lejano? Su vida real todavía está en Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco, a través de nuestra experiencia, comenzaron a interesarse en el sistema médico y el estilo de vida de Perú. Varios de ellos incluso vinieron a Perú para hacerse chequeos médicos. Mi tío Thomas, el hermano de mi padre, después de luchar con su enfermedad cardíaca, finalmente decidió venir a Perú para un chequeo. Se quedó en Lima durante 2 semanas, se sometió a un examen de salud completo y a consultas con especialistas, y quedó muy impresionado con la experiencia. Esto es más exhaustivo y preciso que cualquier chequeo que haya tenido en Estados Unidos, y el costo es menos de la mitad. Los médicos se tomaron el tiempo para explicar todos los resultados y respondieron amablemente a mis preguntas. Es la primera vez que tengo una experiencia así, dijo antes de regresar. Un día, después de volver de un chequeo de rutina en el hospital, mi padre parecía sumido en sus pensamientos. Le pregunté si algo andaba mal. Después de un momento de silencio, mi padre dijo, estaba pensando en cómo estaría ahora si no hubiera venido a Perú. Probablemente seguiría dependiendo de una silla de ruedas, y nuestra familia podría haberse desmoronado financieramente. Pero gracias a tu valentía de traernos aquí, puedo caminar de nuevo, y los lazos de nuestra familia se han fortalecido. Las palabras de mi padre hicieron que no pudiera contener las lágrimas. Al principio,
Fue una decisión tomada puramente para ahorrar costos médicos. Pero se convirtió en una decisión que cambió la vida de toda nuestra familia. Papá, esa decisión no fue fácil. Todos se oponían, y yo también tenía mucho miedo. Pero ahora que lo pienso, fue una de las decisiones más correctas que he tomado. Pasó otro año desde la recuperación de mi padre. Ahora, puede vivir de forma completamente independiente. Incluso comenzó a ser voluntario enseñando inglés en una comunidad de adultos mayores local. Lo que comenzó como una simple clase de conversación pronto se hizo popular y se convirtió en una clase regular 2 veces por semana. Un nuevo capítulo en mi vida ha comenzado. Nunca pensé que haría algo así después de jubilarme, dijo mi padre con una cara feliz mientras preparaba sus materiales de clase. Mi madre disfruta comprando ingredientes peruanos en el mercado tradicional, y su habilidad para cocinar ha mejorado enormemente. Ahora puede hacer ají de gallina y rocoto relleno por su cuenta. Incluso a menudo comparte su comida con los vecinos. Ha desarrollado su propia cocina fusión, combinando ingredientes estadounidenses con métodos de cocina peruanos, y sus platos únicos se han vuelto populares entre los vecinos. Esta semana intenté hacer un estofado de carne con un aderezo un poco diferente. Resultó más rico de lo que esperaba. Los experimentos culinarios de mi madre continúan. La experiencia en Perú también trajo un gran cambio para mí. Mi visión de la medicina, centrada en Occidente, que tenía como enfermera, se ha ampliado enormemente. Ahora entiendo mejor el potencial de la medicina integrativa y la importancia de un enfoque centrado en el paciente. En mi trabajo también hubo cambios. Fui ascendida a un puesto de mayor responsabilidad en la clínica internacional, participando específicamente en el desarrollo de programas para pacientes extranjeros. La profunda comprensión de AMO y de ambas culturas es de gran ayuda para nuestro programa de pacientes internacionales, dijo el gerente del hospital. Esas palabras me dieron una gran satisfacción laboral. Ahora he comenzado a trabajar como coordinadora médica internacional, sirviendo de puente entre los sistemas médicos de Perú y Estados Unidos, ayudando a otros pacientes extranjeros a recibir el tratamiento adecuado en Perú. Especialmente, actúo como guía para pacientes con enfermedades graves como derrames cerebrales y enfermedades cardíacas, para que puedan recibir un tratamiento efectivo a través del sistema médico peruano. Mi esposo también se ha adaptado activamente a este cambio. Obtuvo una certificación como traductor médico internacional y comenzó a ser voluntario en el hospital los fines de semana. Su dominio del inglés y el español, junto con su comprensión cultural, se ha convertido en una gran ayuda para muchos pacientes extranjeros. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Tu comprensión y apoyo son los que han llevado a nuestra familia hasta aquí, le dije a mi esposo una noche. Lo más gratificante es que nuestra experiencia ha dado esperanza a otros. El caso de mi padre fue presentado en revistas académicas médicas y también atrajo la atención en la comunidad de pacientes con ACV en Estados Unidos. Incluso se dice que una compañía de seguros de salud en Estados Unidos ha comenzado a considerar opciones médicas en el extranjero para ciertos tratamientos. El caso de su padre es un precedente importante que demuestra el potencial de la cooperación médica internacional. Estamos revisando nuestras políticas de seguro de salud basándonos en historias de éxito como esta. Un correo electrónico de un representante de una compañía de seguros en Estados Unidos demostró que nuestra experiencia era más que un éxito personal, tenía el potencial de un cambio sistémico. Nuestra relación con Perú, nuestra familia no solo recibió servicios médicos, sino que también aprendió sobre una nueva cultura y nuevos valores. El espíritu de la solidaridad barrial, los lazos con los vecinos y el enfoque que trata a los pacientes no solo como consumidores médicos, sino como seres humanos respetados, nos dejaron una profunda impresión. Una tarde, toda la familia paseaba por el Parque El Olivar, cerca de nuestra casa. Mi padre ya no necesitaba bastón, y mi madre estaba aprendiendo a bailar marinera con otras señoras en una clase al aire libre. En ese momento, de repente me di cuenta de que las dificultades que habíamos enfrentado nos habían llevado, al final, a una felicidad mucho mayor. ¿Te gusta vivir en Perú, papá?, le pregunté. Mi padre miró a su alrededor por un momento y luego sonrió. Al principio, Perú era solo un lugar para recibir tratamiento, pero ahora es nuestro segundo hogar. Tu decisión de traernos aquí fue una de las mayores bendiciones de mi vida. Esa noche, escribí en mi diario, a veces, las decisiones más difíciles de la vida pueden convertirse en las más sabias. Nuestra familia se atrevió en medio de una crisis y eligió un camino desconocido. Como resultado, no solo recuperamos la salud, sino que encontramos una nueva forma de vida. Perú ya no es solo un lugar de tratamiento para nosotros, sino un segundo hogar. Con el tiempo,
Nuestra familia comenzó a actuar como un puente entre Perú y Estados Unidos. Cada vez que parientes y amigos en Estados Unidos tenían problemas de salud, nos consultaban, preguntando sobre los servicios médicos en Perú. Algunos vinieron para chequeos de rutina, y otros recibieron tratamiento para problemas de salud graves aquí. El caso más memorable fue el de Marta, una amiga de mi madre. Después de ser diagnosticada con cáncer de mama, se sintió frustrada por los costos exorbitantes del tratamiento en Estados Unidos y la cobertura limitada de su seguro. Después de escuchar nuestra experiencia, comenzó a considerar el tratamiento en Perú y finalmente se sometió con éxito a una cirugía y tratamiento en uno de los centros oncológicos de Lima. En Estados Unidos, ya estaría en la quiebra, pero aquí recibí el mejor tratamiento mientras podía sobrevivir financieramente. Muchas gracias, Emily. Sus palabras de agradecimiento me hicieron sentir increíblemente realizada. Con la acumulación de estas experiencias, comencé a pensar en apoyar la cooperación médica internacional de una manera más sistemática. Finalmente, en colaboración con una fundación médica en Perú, lancé un programa llamado Puente de Salud Global. Este programa tiene como objetivo proporcionar un apoyo integral para que los pacientes extranjeros puedan utilizar eficazmente el sistema médico peruano. Incluye servicios de traducción médica, alianzas con hospitales, apoyo con el alojamiento y orientación cultural. Lo más importante es el programa cultural que ayuda a los pacientes y sus familias a adaptarse a la vida en Perú. Mi madre participa como mentora cultural en este programa, enseñando consejos de vida en Perú a las familias de los pacientes recién llegados. Al principio, yo también sentía que todo era extraño y aterrador, pero después de un tiempo, se sorprenderán de la belleza y la calidez de este lugar. El consejo sincero de mi madre brinda consuelo a muchas familias. Mi padre participa activamente como mentor de pacientes en el programa, dando esperanza y valor especialmente a los pacientes con ACV. Comparte su experiencia de recuperación, consejos durante el proceso de rehabilitación, lo más importante, transmite el mensaje de no rendirse nunca. Si yo pude, ustedes también pueden. Esfuércense un poquito cada día y confíen en el sistema médico de este país. Las palabras de mi padre proporcionan una fuerte motivación a muchos pacientes. Puente de Salud Global creció lentamente, apoyando no solo a pacientes de Estados Unidos, sino también de Europa, Medio Oriente y América del Sur. Desarrollamos programas específicos para cada región, proporcionando servicios personalizados que tienen en cuenta las características culturales de cada país. El programa de la señora Emily es más que un simple servicio médico. Está creando un verdadero espacio de intercambio cultural. Podría llamarse un nuevo modelo de cooperación médica internacional. Elogió el presidente de la Junta de la Fundación Médica Peruana en la ceremonia del primer aniversario del programa. Detrás de todos estos logros, está el viaje personal de nuestra familia. Sin la crisis del derrame cerebral de mi padre, nunca hubiéramos tenido esta experiencia. Nunca nos hubiéramos dado cuenta de la excelencia del sistema médico peruano. Y, lo más importante, nunca hubiéramos experimentado cómo diferentes culturas pueden unirse para construir una vida mejor. Para celebrar el tercer aniversario de la recuperación de mi padre, planeamos un evento conmemorativo especial. Organizamos una pequeña fiesta con el equipo médico del hospital que trató a mi padre por primera vez. Todos los que contribuyeron a su recuperación fueron invitados, incluidos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y expertos en medicina complementaria. En medio de la fiesta, mi padre dio un breve discurso. Puedo estar de pie aquí hoy gracias a todos ustedes. Cuando llegué por primera vez, ni siquiera podía hablar correctamente, y la mitad de mi cuerpo no se movía. Sin embargo, gracias a su tratamiento y atención sincera, pude tener una segunda vida. Y más que eso, nuestra familia pudo comenzar una nueva vida en este hermoso país, Perú. Les agradezco por todo. Todos se conmovieron con las palabras de mi padre, y el médico que lo trató respondió, en realidad. La recuperación de un paciente no es posible solo con el esfuerzo del equipo médico. La determinación del propio paciente y el apoyo de la familia son lo más importante. La valentía y la decisión que usted y su familia demostraron son los verdaderos impulsores de esta exitosa recuperación. Esa noche, de camino a casa, mi madre dijo de repente, quizás suene extraño, pero siento que el derrame de tu padre se convirtió en una bendición para nuestra familia. Por supuesto, no querría volver a pasar por ese sufrimiento y miedo. Pero si piensas en lo que obtuvimos de ello, nuestras vidas realmente cambiaron. Estuve completamente de acuerdo con sus palabras. Me di cuenta de que las crisis a menudo nos llevan por caminos inesperados, y a veces, esos caminos son una mejor dirección.
En el caso de nuestra familia, la crisis de salud de mi padre finalmente nos llevó a una vida más rica y significativa. Al día siguiente, estaba paseando con mi padre por el distrito financiero de San Isidro. El cálido sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos, y los frondosos árboles se mecían con la brisa. Mi padre se detuvo un momento y respiró profundamente. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, pero esos caminos a veces se convierten en el viaje más hermoso. Esas palabras resonaron profundamente en mi corazón. A través de un viaje que comenzó con una crisis, encontramos una nueva vida, una nueva cultura y nuevas posibilidades. Perú ya no es solo un lugar de tratamiento, sino un segundo hogar para nuestra familia. Papá, ¿sabes lo difícil que fue esa decisión en ese momento? Todos se oponían, y yo también tenía mucho miedo. Pero ahora que lo pienso, fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Mi padre sonrió y apretó mi mano. Si no te hubieras atrevido, nunca habríamos experimentado todo esto. A veces, las decisiones más difíciles se convierten en las más sabias. Nuestra experiencia fue gradualmente conocida por más personas. Varios medios de comunicación de Estados Unidos pidieron entrevistas, y con gusto compartí nuestra historia. El caso de mi padre fue presentado como un ejemplo exitoso de turismo médico internacional, y el interés en el sistema médico peruano aumentó. Lo más impresionante fue que 3 amigos de mi padre en Estados Unidos decidieron buscar tratamiento en Perú para problemas de salud similares. Habían sido testigos directos de la recuperación de mi padre y habían escuchado sobre la rentabilidad, por lo que encontraron el coraje para tomar la misma decisión. La historia de nuestra familia se convirtió en una historia de intercambio cultural y entendimiento mutuo que iba más allá del simple ahorro de costos médicos. También fue un mensaje de esperanza de que, incluso en medio de una crisis, podemos encontrar nuevas posibilidades. Ahora, mi padre es voluntario enseñando conversación en inglés en una universidad de Lima. En el proceso de recuperar sus habilidades lingüísticas después del derrame, mi padre comprendió mejor la importancia de las palabras, y ahora comparte esa experiencia con otros. El proceso de aprender a hablar de nuevo después del derrame fue muy difícil. Pero gracias a esa experiencia, tengo más empatía y comprensión al enseñar un idioma. Me di cuenta de lo valiosa que es cada palabra, cada oración, les dice a sus alumnos. Mi madre se inscribió en una clase de cocina peruana y ha dominado la preparación de varios platos nacionales. Recientemente, contó con orgullo que había experimentado la verdadera cultura peruana al preparar ceviche con sus vecinas. Incluso comenzó un pequeño blog de cocina titulado Las aventuras de una abuela gringa en la cocina peruana, donde comparte recetas que reinterpretan la cocina peruana con un toque estadounidense. Al principio fue difícil usar condimentos básicos como el ají panca, pero ahora es la base de casi todos mis platos. El blog de mi madre se hizo popular entre sus amigas en Estados Unidos. El cambio en nuestra familia no se detuvo solo en la recuperación física de mi padre. Todos crecimos cultural y emocionalmente. Nos dimos cuenta de que el estilo de vida y los valores estadounidenses no son la única forma, y al aceptar una nueva cultura, nuestras perspectivas se ampliaron. Especialmente, lo que me iluminó fue el espíritu de comunidad o la solidaridad barrial en Perú. A diferencia de Estados Unidos, que es muy individualista, en Perú vi cómo los vecinos y las comunidades se unen para superar las dificultades. La interacción con las familias de otros pacientes en el hospital, la cálida bienvenida de los vecinos y la cultura de ayuda mutua dejaron una profunda impresión. El sistema médico peruano no solo es técnicamente excelente, sino que también está arraigado en una filosofía que trata al paciente como un ser humano. Los médicos y enfermeras siempre se toman el tiempo para dar explicaciones detalladas y escuchar las quejas de los pacientes. Creo que este enfoque jugó un papel muy importante en la recuperación de mi padre. Pasaron 3 años, y la salud de mi padre se ha recuperado por completo. Aparte de los chequeos de rutina, no se necesita ningún tratamiento especial. Los médicos incluso consideran la recuperación de mi padre como un caso de éxito de libro de texto. Las tomografías cerebrales mostraron que el área que inicialmente sufrió un daño severo se había recuperado sorprendentemente en gran parte, y otras partes del cerebro se habían reestructurado para hacerse cargo de las funciones dañadas. El equipo médico explicó esto como una plasticidad cerebral extraordinaria y utiliza su caso como material de enseñanza para estudiantes de medicina. Nuestra familia ahora planea una vida que va y viene entre Perú y Estados Unidos. No para establecernos completamente en Perú, sino para disfrutar de las ventajas de ambos países. Mi padre dice, ahora soy ciudadano de 2 países. Es una bendición poder experimentar lo bueno de ambas culturas.
La casa en Estados Unidos está actualmente alquilada, pero planeamos vivir allí durante 3 meses cada año para ver a amigos y familiares y disfrutar de la comida y la cultura estadounidense que extrañamos. El resto del tiempo lo pasaremos en Perú, disfrutando de los beneficios médicos y la calidad de vida de aquí. Este estilo de vida parece ser la opción más óptima para nuestra familia. Mi hermana Sarah también vino recientemente a Perú y se quedó varios meses. Al principio era solo una visita, pero también quedó muy impresionada con la cultura y el sistema médico de Perú. Hermana, ahora entiendo el encanto de Perú. Me hice un chequeo médico aquí y la experiencia fue completamente diferente a la de Estados Unidos. Después de obtener su doctorado en psicología, Sarah recibió una oferta como profesora invitada de una universidad en Perú y la está considerando seriamente. Si pasa un tiempo en Perú, nuestra familia podrá reunirse más a menudo. Sería una gran felicidad, especialmente para mi madre. A mi edad, poder vivir cerca de mis 2 hijas es la verdadera felicidad. Perú ha reunido a nuestra familia, dijo mi madre durante la visita de Sarah. Recientemente, nuestra historia incluso fue presentada en un documental de televisión en Perú. En un programa sobre la medicina peruana que se está globalizando, la experiencia de nuestra familia fue el tema principal. Durante el rodaje, mi padre comparó su condición cuando llegó por primera vez a Perú con su estado actual y compartió sus pensamientos. Al principio, este país, Perú, se sentía extraño y aterrador, pero ahora que lo pienso, fue la decisión más afortunada de mi vida. No solo me recuperé físicamente, sino que también encontré un nuevo significado y nuevas posibilidades en la vida. El documental atrajo una gran atención tanto a nivel nacional como internacional, teniendo un impacto que no esperábamos. Nos llovieron preguntas de pacientes y familias en situaciones similares de todo el mundo, y traté de responder a sus preguntas con la mayor honestidad posible. ¿Cómo pudo tomar una decisión tan grande? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema médico peruano? ¿La adaptación cultural no fue difícil? Estas eran las preguntas más frecuentes. Mi respuesta siempre fue honesta. Por supuesto, no fue una decisión fácil. Había muchos miedos e incertidumbres, y también hubo rechazo de la familia. Pero en situaciones de crisis, a veces se necesitan decisiones valientes. Y obtuvimos la confianza en esa decisión a través de una investigación y preparación exhaustivas. La adaptación cultural fue un desafío, pero gracias a la cálida bienvenida y el apoyo del pueblo peruano, el proceso fue más fluido de lo que imaginábamos. Una experiencia especial fue cuando me invitaron a una conferencia médica en Estados Unidos como ponente. En una conferencia sobre el futuro de la cooperación médica internacional, presenté la historia de nuestra familia y las ventajas del sistema médico peruano. Hice hincapié en la rentabilidad, el enfoque de tratamiento integrativo y la atención centrada en el paciente. El sistema médico estadounidense tiene muchas ventajas, pero hay cosas que se pueden aprender de los modelos exitosos de otros países. En el caso de Perú, el eficiente sistema de seguros de salud privados, la armonía entre la medicina tradicional y la moderna y, lo más importante, el enfoque que trata al paciente como un ser humano, es muy impresionante. Mi presentación atrajo la atención de muchos profesionales médicos y generó un animado debate. Después de la conferencia, un ejecutivo de una institución médica estadounidense se me acercó. La historia de la señora Emily es muy inspiradora. También estamos pensando en iniciar un programa de cooperación médica internacional. ¿Podría darnos algún consejo? Este fue el comienzo de mi participación como consultora en un proyecto de cooperación entre instituciones médicas estadounidenses y peruanas. El proyecto tiene como objetivo desarrollar un programa que facilite a los pacientes estadounidenses venir a Perú para ciertos tratamientos. Especialmente los casos que requieren un tratamiento a largo plazo y costoso, como derrames cerebrales, enfermedades cardíacas y cáncer, son el foco principal. No solo buscamos ahorrar costos, sino brindar la mejor opción de tratamiento para los pacientes. A veces, eso significa cruzar fronteras. Las palabras del responsable estaban muy en línea con la visión por la que lucho. A través de todas estas experiencias, me di cuenta de cómo una crisis en la vida puede convertirse en una oportunidad extraordinaria. El trágico evento del derrame cerebral de mi padre abrió la puerta a una nueva vida para nuestra familia e incluso se convirtió en una inspiración de esperanza para muchas otras personas. Una tarde, estábamos cenando en familia. Un caldo de gallina hecho por mi madre y una ensalada al estilo americano estaban en la mesa, y fuera de la ventana, se extendía la vista nocturna de Lima. Sintiendo la paz y la felicidad de ese momento, recordé de repente la difícil decisión de hace 3 años. Amigos, han pasado más de 3 años desde que vinimos a Perú.
Podrían haber imaginado una situación así en ese entonces, dije. Mi padre sonrió y respondió, la vida es realmente impredecible. Los momentos más oscuros a veces pueden conducir a la luz más brillante. Mi madre estuvo de acuerdo. Al principio, este lugar se sentía muy extraño y aterrador, pero ahora me siento tan cómoda que no quiero irme. Perú ya no es solo un lugar de tratamiento para nosotros, se ha convertido en el fundamento de una vida real. Mi esposo levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por la familia, la salud y un nuevo comienzo. Todos nos miramos y reímos. La felicidad de ese momento no se puede expresar con palabras. Después de la cena, salí al balcón y contemplé la vista nocturna de Lima. El brillo de las luces de la ciudad, los edificios modernos y el flujo tranquilo de vehículos en las calles. Todo esto ahora es una vista familiar y preciosa para mí. De repente, una mano tocó mi hombro. Era mi padre. Se paró a mi lado, disfrutando también de la vista. Por un momento, nos quedamos en silencio. Emily, gracias, finalmente dijo mi padre. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Tu valentía y tu decisión le han dado una nueva vida a nuestra familia. Abracé el hombro de mi padre. Papá, soy yo la que debería agradecer. Si no hubieras luchado tanto en la rehabilitación con una determinación tan fuerte, un resultado como este no se habría logrado. Todos hemos recorrido este camino juntos. En ese momento, una vez más me di cuenta de una de las mayores lecciones de la vida. Que cuando no perdemos la esperanza en medio de una crisis y tomamos decisiones valientes, llegarán bendiciones inesperadas. Y cuán rica puede ser la experiencia que se obtiene de una mente abierta a diferentes culturas y sistemas. A la mañana siguiente, mi padre se levantó más temprano de lo habitual. Abrió su computadora portátil en la sala y tecleaba diligentemente algo. Papá, ¿qué pasa? Tan temprano, le pregunté. He decidido escribir un libro sobre mi experiencia, respondió. Sobre el proceso de recuperación del derrame cerebral, la experiencia en Perú y las lecciones que aprendí en este viaje. Espero que esta historia pueda ayudar a otras personas en situaciones similares. La decisión de mi padre me conmovió. Su determinación de crecer a través de la crisis y compartir esa experiencia con otros era realmente extraordinaria. Mi padre siempre decía, las dificultades nos hacen más fuertes, y ahora él mismo estaba poniendo en práctica esas palabras. Unos meses después, se publicó el libro de mi padre, Segunda oportunidad, del derrame cerebral a un nuevo comienzo. Inicialmente fue publicado por una pequeña editorial a pequeña escala, pero se difundió de boca en boca y lentamente comenzó a atraer la atención. Especialmente, el libro recibió una gran acogida de los pacientes con ACV y sus familias y finalmente fue reeditado por una editorial más grande, convirtiéndose en un bestseller en Estados Unidos y Perú. El éxito del libro trajo otro papel significativo para mi padre. Comenzó a ser invitado a hablar en conferencias sobre derrames cerebrales y en grupos de apoyo para pacientes, dedicándose a dar esperanza y valor a muchas personas a través de su experiencia. Si mi historia puede dar esperanza a una sola persona, entonces mi sufrimiento ha tenido sentido. Mi padre solía decir estas palabras en sus charlas. Un día, un joven paciente con ACV que escuchó la charla de mi padre le hizo una pregunta. Tenía poco más de 30 años y la mitad izquierda de su cuerpo estaba paralizada debido a un derrame cerebral repentino. Estaba sumido en la depresión y la desesperación, y la historia de mi padre había encendido una pequeña chispa de esperanza para él. ¿Podré volver a caminar? ¿Podré volver a una vida normal?, preguntó con voz temblorosa. Mi padre le tomó la mano con fuerza y le dijo, por supuesto que puedes. El camino de la recuperación puede ser largo y difícil, pero si no te rindes, puedes obtener resultados extraordinarios. Cree que mañana estarás un poco mejor y convierte esa creencia en acción. Después de eso, el joven siguió el consejo de mi padre, se dedicó a la rehabilitación y, un año después, no solo podía caminar, sino que incluso podía trotar ligeramente. Le envió una carta de agradecimiento a mi padre y le contó que ahora también había comenzado a trabajar ayudando a otros pacientes. Con la acumulación de eventos como este, mi padre finalmente fundó una organización sin fines de lucro llamada Fundación Segunda Oportunidad. La fundación tiene como objetivo proporcionar información, apoyo emocional, si es necesario, información sobre opciones de tratamiento en Perú a pacientes con ACV y sus familias. Mi esposo, mi madre y toda la familia participamos activamente en las actividades de esta fundación. Y se convirtió en otra experiencia valiosa para nosotros. Si nuestro sufrimiento puede convertirse en esperanza para otros,
No es ese el verdadero significado de la curación, dijo mi padre en la ceremonia de fundación de la organización. La Fundación Segunda Oportunidad creció rápidamente, brindando apoyo no solo a pacientes en Estados Unidos y Perú, sino en todo el mundo. También desarrollamos programas de asistencia para pacientes en países con acceso limitado a servicios de salud. Este es un ejemplo extraordinario de cómo la experiencia de nuestra familia tuvo un impacto positivo inesperado en el mundo. Pasaron 4 años, y la vida de nuestra familia ha cambiado más allá de la imaginación. Mi padre no solo se ha recuperado por completo, sino que se ha convertido en una figura que inspira a muchas personas. Mi madre se ha adaptado completamente a la cultura peruana, participa activamente en actividades comunitarias y su español es lo suficientemente fluido para conversaciones básicas. He sido reconocida como experta en el campo de la cooperación médica internacional, trabajando con instituciones médicas en varios países para desarrollar un modelo de servicio médico global centrado en el paciente. Mi esposo fue reconocido por su destacado desempeño en el campo de la traducción médica y fue elegido miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Traductores Médicos. Mi hermana Seba finalmente aceptó la oferta como profesora invitada de una universidad en Perú y actualmente está impartiendo clases durante 1 año en Lima. También está cada vez más cautivada por el encanto de Perú y está considerando la posibilidad de quedarse después de que termine su contrato. La historia de nuestra familia es sobre encontrar esperanza en medio de la crisis y abrir nuevas posibilidades a través de decisiones valientes. El hecho de que el trágico evento del derrame cerebral de mi padre finalmente nos llevara a todos a una vida más rica y significativa es algo extraordinario y por lo que estar agradecidos. Perú ya no es solo un lugar de tratamiento para nuestra familia, sino un segundo hogar y la base para un nuevo comienzo. Aquí no solo aprendimos sobre la excelencia de un sistema médico, sino también sobre las cálidas relaciones humanas, el espíritu de comunidad y cómo diferentes culturas pueden coexistir en armonía. Esperamos que nuestra experiencia pueda servir de inspiración para otros y transmitir el coraje de no perder la esperanza en ninguna situación. Recuerden que a veces los momentos más oscuros pueden llevarnos hacia la luz más brillante. Y lo más importante, cuando tenemos una mente abierta a diferentes culturas y sistemas, podemos encontrar posibilidades y oportunidades inesperadas. El sistema médico peruano nos ha dado más que un tratamiento. Le ha dado una nueva vida a nuestra familia. Es un modelo eficiente, integral y que respeta al paciente como ser humano. Un modelo del que muchos países del mundo deberían aprender. La historia de nuestra familia continúa. Seguimos aprendiendo y creciendo cada día. Y esperamos poder compartir todo lo que hemos experimentado en este viaje con otros, trayendo un pequeño cambio y esperanza a sus vidas. Una mañana, mientras caminaba por las lomas de Lúcumo con mi padre, se detuvo un momento y contempló el paisaje de la ciudad desde la distancia. La vista de la ciudad brillando bajo el sol de la mañana era realmente hermosa. Emily, la vida es realmente misteriosa. Cuando me enfermé, sentí que todo había terminado. Pero ahora que lo pienso, fue solo un nuevo comienzo. Parece que a veces los mayores desafíos de nuestra vida nos conducen a las mayores bendiciones. Las palabras de mi padre contenían una profunda sabiduría. Las crisis y los desafíos que enfrentamos a menudo se convierten en oportunidades que nos hacen crecer y nos llevan a nuevas posibilidades. Lo importante es no perder la esperanza en el proceso y seguir adelante con valentía. Tomé la mano de mi padre con fuerza y juntos contemplamos el hermoso paisaje. En ese momento, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la recuperación de la salud de mi padre. Gratitud por nuestra familia que se volvió más unida. Y gratitud por todo lo que este país, Perú, nos ha mostrado. Esta es la historia de nuestra familia. Una historia de cómo un viaje que comenzó con una crisis se transformó en esperanza y nuevas posibilidades. Y una historia que muestra cuán rica puede ser nuestra vida cuando aceptamos una cultura diferente y damos un paso valiente hacia un nuevo comienzo. Quizás entre ustedes que están viendo este video, haya alguien que esté enfrentando un momento difícil en la vida. Quiero decirles, no pierdan la esperanza. A veces, los momentos más oscuros pueden conducir a la luz más brillante. Y traten de abrir su corazón a otras posibilidades y opciones. La oportunidad de cambiar su vida puede venir de un lugar inesperado. Perú, para nuestra familia, ya no es solo un lugar de tratamiento, sino el punto de partida de una nueva vida. En este lugar, donde la tecnología médica de clase mundial se combina con un cuidado humano y un sistema médico eficiente, encontramos más que solo salud. Encontramos un nuevo significado para la vida. Quizás un momento similar llegue a sus vidas. En ese momento, elijan la posibilidad sobre el miedo, y la mente abierta sobre el prejuicio. Y recuerden,
A veces la decisión más difícil puede ser la elección más sabia. Realmente espero que la historia de nuestra familia pueda brindarles un poco de esperanza y valor a todos ustedes. Gracias. Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse al canal. Dejen sus experiencias y pensamientos en los comentarios. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar o hay algo que les gustaría saber sobre el sistema médico peruano? Su historia podría ser una fuerza para alguien más.